Esclarecer la verdad. Recibimos la misión de esclarecer la verdad sobre el conflicto y lo hemos hecho en dos momentos. Primero, al escuchar para acoger la realidad del impacto físico y emocional de la violencia en las personas y las comunidades. Esos daños y dolor incuestionables que no necesitan interpretación. Segundo, al buscar la verdad que explique por qué pasó eso, quiénes lo hicieron, cuál es su responsabilidad y cómo evitar que continúe. ¿Qué pasó con la sociedad y el Estado mientras eso ocurría? Primer paso del esclarecimiento: acoger la realidad de las víctimas. Antes de cualquier discurso o sermón, pongan las manos sobre el cuerpo ensangrentado de su pueblo. Les pidió el Papa Francisco a los obispos reunidos en Medellín. Nosotros, los comisionados, acogemos el llamado poniendo las manos sobre la Colombia herida. Nos han puesto ante la realidad de las víctimas y responsables los más de 500 encuentros de diálogo social para escuchar la verdad. Los de reconocimiento de responsabilidades, las juntas de mujeres y la presencia en mingas y comunidades ribereñas o de montaña, con sus correspondientes caminatas, horas de mula, camioneta y aviones. Los actos de convivencia, las acogidas de grupos que traen su tragedia y los miles de horas de testimonios individuales y colectivos. Los testimonios con sus palabras elocuentes y silencios conmovedores están recogidos en los volúmenes del Informe Final y particularmente en el libro dedicado al relato oral de la vida, Cuando los pájaros no cantaban. Estamos ante las kilométricas filas de niños y niñas llevados a la guerra, la procesión interminable de buscadoras de compañeros e hijos desaparecidos, la multitud de jóvenes asesinados en ejecuciones extrajudiciales, las fosas comunes y cadáveres de muchachos y muchachas rurales desperdigados en las montañas, muchos de ellos indígenas y afros que fueron llevados como guerrilleros, paramilitares o soldados, y que murieron sin saber por quién peleaban. Los miles de mujeres abusadas y humilladas, los pobladores masacrados y abandonados, resguardos indígenas y comunidades negras devastados y en confinamiento, millones de familias desplazadas que abandonaron parcelas y ranchos, miles de soldados, policías, exguerrilleros y exparamilitares que deambulan cojos, mancos y ciegos por los explosivos, miembros de comunidades que tuvieron que sufrir ese mismo destino por cuenta de las minas antipersona, centenares de miles de exiliados que escaparon para sobrevivir, multitudes de familias que llevan el golpe del secuestro y lloran a retenidos que no volvieron, la naturaleza victimizada en los ríos y el canal del dique, convertidos en cementerios y quebradas de aguas negras de petróleo por causa de las voladuras de oleoductos, las selvas quemadas y centenares de especies nativas desaparecidas, cientos de miles de hectáreas envenenadas con los químicos producto de la elaboración de la pasta base de coca y arruinadas con el glifosato rociado a diestra y siniestra para marchitar su cultivo. Y las tradiciones, las risas y los afectos de la fiesta del pueblo invadidos por símbolos de tristeza, terror, oscuridad y desconfianzas. El reclamo de la indignación. No teníamos por qué haber aceptado la barbarie como natural e inevitable, ni haber continuado los negocios, la actividad académica, el culto religioso, las ferias y el fútbol como si nada estuviera pasando. No teníamos por qué acostumbrarnos a la ignominia de tanta violencia como si no fuera con nosotros, cuando la dignidad propia se hacía trizas en nuestras manos. No tenían por qué los presidentes y los congresistas gobernar y legislar serenos sobre la inundación de sangre que anegaba el país en las décadas más duras del conflicto. Porque el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política desde temprano y negociar una paz integral. ¿Cuáles fueron el Estado y las instituciones que no impidieron y más bien promovieron el conflicto armado? ¿Dónde estaba el Congreso? ¿Dónde los partidos políticos? ¿Hasta dónde los que tomaron las armas contra el Estado calcularon las consecuencias brutales y macabras de su decisión? Nunca entendieron
que el orden armado que imponían sobre los pueblos y comunidades que decían proteger los destruía y luego los abandonaba en manos de verdugos paramilitares? ¿Qué hicieron ante esta crisis los espíritus y líderes religiosos? Y, aparte de quienes incluso pusieron la vida para acompañar y denunciar, ¿qué hicieron la mayoría de obispos, sacerdotes y comunidades religiosas? ¿Qué hicieron los educadores? ¿Qué dicen los jueces y fiscales que dejaron acumular la impunidad? ¿Qué papel desempeñaron los formadores de opinión y los medios de comunicación? ¿Cómo nos atrevimos a dejar que pasara y a dejar que continúe? Detengámonos en algunos de los hechos más dolorosos, los desaparecidos. Un día, las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos llegaron a Pasto, invitadas por la comisión, y llenaron el parque central con las fotografías de las hijas e hijos que les fueron arrebatados y que nunca volvieron. Venían de todas las regiones y entregaron testimonios de años de lucha, entreverados con la consigna que gritan en las calles: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Otro día, otras mujeres de todo el país hicieron un plantón frente a la sede de la comisión y reclamaron al Estado la entrega de sus seres queridos llevados por paramilitares, guerrilleros y miembros de la fuerza pública. Volvieron otras veces, siempre desde distintos lugares, de diversas organizaciones, siempre buscando el último grupo que venía de Guaviare y del Pacífico, de La Guajira y Soacha, de pueblos indígenas y comunidades afro del Cauca y de todas las fronteras. Y esa tarde pidieron que la comisión solicitara a la Corte Constitucional la declaración de estado de cosas inconstitucional, porque, por lo menos desde 1982, la búsqueda sigue sin descanso y el número ya rebasa los 110.000. Es el desafío inmenso de la VPD, que va con las familias por cementerios, laderas y fosas comunes, acompañando a quienes convirtieron el dolor del familiar perdido en una lucha colectiva por los derechos humanos. Los secuestros. Ojalá Colombia toda escuchara un día a las miles de víctimas que fueron secuestradas por las FARC, el ELN, las demás guerrillas y los paramilitares. Ojalá prestara atención a los relatos de la degradación humana de las mujeres cuyos secuestradores las despojaron de todo derecho, les negaban la comunicación con sus hijos e hijas pequeños, las desposeían de las más mínimas privacidad, las mantenían entre la incertidumbre de ser asesinadas en una operación de rescate y el pánico por la noticia de fusilamiento de quienes intentaron huir. Que el país entero escuche la historia de los diputados del Valle avaliados en la que supuestamente sería la última semana de secuestro, tras 5 años de padecimiento. También la de las familias cautivas de la iglesia de la María y de los 3 retenidos que murieron en los farallones de Cali después del secuestro del kilómetro 18. La del decano de medicina de la Universidad del Rosario, cobrado en rescates después de haber sido asesinado en su prisión, o los relatos de soldados y policías víctimas por más de una década, incomunicados y frecuentemente encadenados, y los de campesinos y pequeños y medianos empresarios privados de la libertad contra cualquier estándar del derecho internacional humanitario. Durante la guerra, las FARC-EP pretendieron que el secuestro fuera una práctica normal, justificable, junto con los vejámenes y crímenes de lesa humanidad que lo acompañaban. Y por eso los exguerrilleros pagan el precio de la indignación colectiva, aunque hombres y mujeres firmantes del acuerdo de paz reconocieron en carta pública que habían destruido la dignidad de los secuestrados y de paso la suya propia y su legitimidad, y pidieron perdón como organización. Hoy, los máximos responsables responden ante la JEP en el caso 01, denominado retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP. La comisión ha acompañado a exguerrilleros en varios casos emblemáticos de verdad y reconocimiento de responsabilidades, como el secuestro y asesinato de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry, ante las familias y ante el pueblo de Caicedo, o el ritual de la iglesia de San Francisco en Cali, cuando el excomandante de las FARC-EP
dijo textualmente frente a los familiares de los diputados: nosotros los teníamos en nuestras manos, nosotros los matamos, nosotros somos responsables. Las masacres. Hay que haber estado en Barrancabermeja la noche del 16 de mayo de 1998, cuando los paramilitares de alias Camilo Morantes asesinaron a 7 muchachos y desaparecieron a otros 25 que celebraban la víspera de la fiesta de la madre, y más tarde haber enterrado día tras día a los muertos de la larga masacre que se extendió por más de medio año en ese puerto petrolero. O haber vivido el año siguiente la masacre de San Pablo, al borde del Magdalena, cometida por el Bloque Central Bolívar. O haber acompañado en Bojayá la procesión de los restos de los niños y niñas que explotaron en la iglesia del pueblo por un cilindro de gas arrojado por las FARC-EP en medio de un combate contra paramilitares. O haber escuchado a los sobrevivientes con quemaduras del crimen del ELN en Machuca. O haber participado en la memoria del honor que dejaron los paramilitares en el Salado. Memoria del horror que dejaron los paramilitares en el Salado. En los Montes de María, o haber ido con la comunidad de Toribío a sembrar cadáveres de indígenas nazas masacrados por los invasores de su pueblo, o haber vivido un velorio de lamentos negros en los esteros de Buenaventura, después de la masacre de los jóvenes de Punta del Este, o haber escuchado los testimonios de la matanza de la comunidad de paz de San José de Apartadó por hombres del ejército, o haber sido vecino por un buen tiempo de los barrios de la Comuna 13 de Medellín, que sufrieron la Operación Orión, o haber acompañado en el retorno a los afrodescendientes desplazados del Cacarica por la Operación Génesis. Entonces se comprendería plenamente la tragedia del conflicto en el duelo desesperanzado y en la ansiedad y el terror de los sobrevivientes en los territorios de las grandes masacres de población civil en estado de indefensión. Estos golpes de la violencia política contra los campesinos, las comunidades étnicas y los habitantes de los poblados rurales y de los extrarradios citadinos se presentaron más de 2000 veces. Las masacres fueron perpetradas por todos los grupos. El análisis del Centro Nacional de Memoria Histórica muestra que la mayor parte de la masacre fueron ejecutadas por los paramilitares con el apoyo de miembros de la fuerza pública. Hubo pueblos masacrados por el mismo grupo en decenas de ocasiones, como hicieron las FARC-EP con Caldoto, otros destruidos por unos y vueltos a destruir por los otros. Pueblos que, como Vallecito en el sur de Bolívar, fueron quemados en varias ocasiones, y pueblos que se vaciaron, como el Haro o San Carlos en Antioquia. Masacres que transformaron la alegría de los campos colombianos en montañas y valles de terror de los que millones huyeron desplazados. A principios del 2002, un profesor universitario, asistente del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, explicó que para ellos las masacres eran opciones éticas en el marco de la guerra, para garantizar que al atacar un pueblo muriera por lo menos un subversivo. Había que matar a 20 habitantes, y como las FARC-EP tenían 20.000 miembros, para acabarlas había que eliminar a 400.000 personas. Para él, esa escabrosa matemática evitaba un mal mayor, pues de no hacerlo vendría una supuesta guerra civil en la que morirían millones. Así, crearon una aritmética aberrante y una moral de la barbarie. Desde el dolor de las víctimas desplazadas que lloraban a los muertos asesinados, las casas quemadas y las parcelas perdidas, la comisión se pregunta: ¿por qué los colombianos vimos las masacres en televisión día tras día y como sociedad dejamos que siguieran por décadas como si no se tratara de nosotros? ¿Y por qué la seguridad que rodeaba a los políticos y a la gran propiedad no fue seguridad para los pueblos, los resguardos ni los sectores populares que recibieron la avalancha de masacres? ¿Y por qué la guerrilla, que se presentaba como la salvadora del pueblo, cometió cientos de masacres en la lucha por los territorios?